Buenas noches, América. La escalada de tensión entre el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación entra en un nuevo nivel no visto hasta ahora. La cadena de noticias CNN anunció hoy que ha presentado una demanda contra el presidente Trump y 5 miembros de su administración por vetar el acceso a la Casa Blanca a uno de sus periodistas, Jim Acosta, tras mantener un tenso intercambio la semana pasada durante una rueda de prensa. La cadena acusa al gobierno de haber violado la primera y la quinta enmienda de la Constitución, que defienden el derecho a la libertad de expresión y a no ser considerado culpable sin juicio previo, respectivamente. No es la primera vez que Trump descalifica a los periodistas o los medios, a los que ha tildado en algunas ocasiones de enemigo de Estados Unidos, y al periodista en cuestión, Jim Acosta, de maleducado y persona terrible. Lejos de amedrentarse, la Casa Blanca ha reaccionado al anuncio conocido hoy, asegurando que defenderá vigorosamente su decisión y alegando que no se la puede acusar de violar la libertad de prensa, ya que otros 50 empleados de este canal están acreditados ya para cubrir la residencia presidencial. Es muy grave que Trump o cualquier administración retiren una credencial de prensa por lo sucedido, pero más sorprendente aún es responder que ya hay otros 50 empleados acreditados. La decisión de la Casa Blanca es desproporcionada por lo sucedido durante la rueda de prensa, pero totalmente desubicada al pensar que, como ya hay otros 50, pueden decidir quitarle la credencial a uno. La decisión de quién informa o quién no informa no es de la administración, sino del medio. CNN, como cualquier otro medio de comunicación, es el único que puede decidir a quién quiere en esa posición o a quién no. Permitir que sea la administración sentaría un precedente que dañaría la independencia periodística y afectaría la calidad de la democracia estadounidense. La Casa Blanca debe rectificar. Todavía está a tiempo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner algunos pies de página a las noticias de la actualidad, algunas que nos han llamado la atención, como el sistema de conteo de votos en Estados Unidos y particularmente el del estado de Florida. Los que tienen algunas canas, como un servidor, se acordarán de que hace 18 años, en una elección presidencial, el sistema de conteo de votos en Florida fue el titular de esa elección que acabó dándole la presidencia a George Bush hijo frente a Al Gore, que había sido vicepresidente con Bill Clinton. Pues bien, en estas pasadas elecciones de medio término, Florida vuelve a estar en el centro del huracán. Este es el mapa del Senado. Como consecuencia de esas elecciones de medio término, está claro que 47 van a ser demócratas y 51 van a ser republicanos. Pero 47 y 51 no suman 100, faltan 2. ¿Dónde están los 2 que faltan? Una es una elección especial en Mississippi, que va a una segunda vuelta porque la contienda tiene 2 candidatos que han quedado demasiado ajustados en su resultado y los electores el 27 de noviembre van a escoger entre los 2 que han quedado, un republicano y un demócrata. Ese es un estado que habitualmente es republicano. Habrá que ver qué pasa porque la cosa está muy ajustada. La que nos llama la atención es la de Florida. Ayer hablábamos también en este programa. El senador Bill Nelson, que es un demócrata, busca la reelección y enfrenta a Rick Scott, que hasta ahora era el gobernador. El resultado de la contienda es a favor del republicano, 50.1 frente al 49.9% para el demócrata. Bill Nelson ha dicho en las últimas horas que concedía la elección, que la daba por perdida, pero luego se ha desdicho y ha dicho que no, que quiere un recuento de votos. Y ahí están las cosas en esa batalla legal. En las últimas horas también hemos conocido que otra contienda, la de Arizona, el Senado de Arizona, que recuerden que Jeff Flake, ese senador que había sido muy crítico con Donald Trump, decidió no volver a presentarse y se abrió la posición en el Senado. La republicana Martha McSally ha perdido con el 48% de los votos frente a Kristen Sinema con el 49.7%, muy ajustada, cambia de color de republicano a demócrata. Esto respecto al Senado. En las gobernaciones, la de Florida vuelve también a ser motivo de preocupación, y es que hay recuento de votos solicitado para la contienda que mantienen Ron DeSantis, que de acuerdo a los resultados
ha obtenido el 49,6% frente a Andrew Gillum con el 49,2%, menos de medio punto de diferencia en esa contienda de la gobernación. Recuerden que es muy importante las gobernaciones porque son las que acaban luego con el nuevo censo del 2020 redefiniendo los distritos, y eso puede hacer que esa redefinición de distritos acabe favoreciendo a demócratas o republicanos en una contienda a la Casa Blanca en el 2020, cuando Florida es un estado bisagra, un estado fundamental para llegar a la presidencia. Y la última referencia, la de la gobernación de Georgia, también hay disputa. Stacey Abrams, demócrata, frente a Brian Kemp, republicano. La gobernadora, la carrera para la gobernación está disputada y de momento favorece a la demócrata. Habrá que ver qué pasa en esa contienda. Estos son los datos de un dibujo que genera muchas dudas en ese sistema de conteo tan ajustado que lo que hace es incrementar las dudas de muchos electores. Hoy leía que el 22% de los estadounidenses tienen dudas de si su voto va a ser bien contado en estas elecciones. 2 de cada 10 dudan sobre cómo se vota y cómo se cuenta su voto en Estados Unidos. Es decir, ¿vale la pena votar? Muchos se preguntan. El 3 de enero tomará posesión el nuevo Congreso. A partir del 3 de enero, en estos próximos 2 meses que faltan para finales de diciembre, los recién elegidos y nuevos miembros del Congreso, senadores o miembros de la Cámara de Representantes, llegan a Washington estos días para estar un par de semanas en un curso de formación, de orientación, para entender cómo funciona el Congreso. En estas 2 semanas se familiarizan con el sistema, se toman la foto de familia, entran en una lotería para escoger las oficinas que tendrán, crean sus propios equipos. Pero en las últimas horas hemos visto unas declaraciones que nos han llamado la atención. La de la miembro de la Cámara de Representantes más joven de estas elecciones, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 años, representará a uno de los distritos de Nueva York, y le dijo esto al New York Times. En el periodo de transición entre que gané la elección y paso a trabajar en el Congreso, tengo 3 meses sin ingresos, porque no puedo aceptar un salario. Entonces, ¿cómo consigo un apartamento? Esas pequeñas cosas son muy reales. Alexandria Ocasio-Cortez quejándose del coste de vivir en Washington. Durante la campaña no tuvo un sueldo y ahora tiene que estar en Washington en estos próximos 2 meses sin sueldo, porque empieza a trabajar técnicamente el 3 de enero. Hoy, con la llegada de los congresistas, nuestra periodista Carolina Valladares ha estado en el Congreso. Carolina, ¿cómo estás? Nos gustaría preguntarte sobre el ambiente y particularmente sobre las quejas de esta nueva representante por Nueva York demócrata que dice que no le va a llegar el sueldo en estos 2 meses. ¿Está justificada su queja? Gustavo, un apartamento de una habitación cuesta en la capital de los Estados Unidos un promedio de $1.996 al mes y según fuentes oficiales, Ocasio-Cortez recibió un salario de hasta $5.000, ello entre agosto y septiembre. Ello es por lo que dice que no le llegaba para pagar la renta. Sin embargo, desde que tome posesión de su cargo en el Congreso, posiblemente deje de tener preocupaciones económicas porque pasará a cobrar un salario de $17.000 al mes. Pues la verdad es que no está nada mal el sueldo de congresista. Otra cosa es que la ciudad de Washington sea una ciudad cara, una de las más caras para vivir en Estados Unidos. Gracias, Carolina, desde el Congreso, el día que llegan los congresistas, no los nuevos, que han llegado, pero para otra cosa, para ese curso de formación, sino los de este Congreso que están ya de salida. Antes de terminar, lo que le respondió José Andrés a las quejas de Alexandria Ocasio-Cortez. Querida congresista, usted tiene una habitación, una ducha y un plato en mi mesa familiar por el tiempo que lo necesite. José Andrés, chef español, seguro que un buen plato en la mesa no le hubiera faltado, aunque Alexandria Ocasio-Cortez ya le ha dicho que no toma su invitación, aunque sí le acepta una invitación a uno de sus restaurantes. Vamos con más cosas de la actualidad, más noticias al pie de página. Saben que uno de los éxitos que ha utilizado Trump en su campaña electoral y que usa desde que está en la Casa Blanca y desde que se produjo es el enfriamiento de la tensión con Corea del Norte. Donald Trump ha dicho que se siente muy contento de cómo avanza ese proceso de diálogo, ese proceso para desnuclearizar Corea del Norte. Pero en las últimas horas hemos conocido una información preocupante.
El Centro de Investigación, Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad, el CSIS, por sus siglas en inglés, ha utilizado satélites comerciales y ha identificado sobre territorio norcoreano hasta 12 bases militares no declaradas en las que presuntamente Corea del Norte estaría continuando su programa de desarrollo balístico, es decir, de armas nucleares, lo cual ha generado preocupación. Recuerden que esto se produce en medio de ese aplauso por parte de Trump de cómo avanzan esas negociaciones y también de la no justificada suspensión de una reciente reunión que estaba prevista en Nueva York entre el secretario de Estado Mike Pompeo y altos funcionarios norcoreanos. Ahora este centro revela esas preocupantes imágenes. Vamos a saludar precisamente a Ivan Ellis, que es investigador asociado en temas de seguridad y defensa del CSIS aquí en Washington. Señor Ellis, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Fue Trump demasiado deprisa en esas conversaciones con Corea del Norte a la luz de lo que ustedes han hecho públicos? En mi opinión, el cumbre dejó muchos temas no resueltos, o sea que Corea del Norte declaró algunas intenciones de seguir con un proceso de desmantelización, pero hasta ahora no ha acordado ni desmantelar ni exponer sus misiles ni permitir inspecciones. Han declarado que quizás iba a dejar de seguir pruebas de misiles de largo alcance, pero este informe de CSIS que muestra algunos sitios de misiles de corto alcance no indica una violación del acuerdo, sino quizás destaca que todavía hay mucho por caminar en llegar a un acuerdo sobre los misiles y armas nucleares con Corea del Norte. Cuando Barack Obama hizo el traspaso de poderes a Donald Trump, una de las cosas que le dejó muy clara es que la principal amenaza que hoy tiene Estados Unidos, que tenía entonces, era Corea del Norte. ¿Tenía razón Barack Obama? Bueno, cierto, o sea que Corea del Norte ha seguido un programa de misiles nucleares desde, antes de Kim Jong-un, hasta, Kim Jong-il, el padre también realizó pruebas nucleares y buscaba un programa. O sea que siempre hay un récord de buscar progreso y acuerdos y acusaciones de violar acuerdos. O sea, parece que lo que ha logrado el presidente Trump y el secretario Pompeo es un avance, pero igual como en otras administraciones. O sea que todavía el asunto no es resuelto y también como ilustra el informe de CSIS, hay muchas opciones para esconder no solo sitios de prueba y sitios de desarrollo, pero sitios en que se puede esconder varios tipos de misiles. En toda cumbre internacional, los analistas, los que hacen políticas públicas, insisten siempre en que las cumbres sirven para avanzar una estrategia. ¿Cree que esta administración, la administración del presidente Trump, tiene una estrategia clara con Corea del Norte? En mi opinión, la estrategia de los Estados Unidos ha cambiado un poquito, o sea, es una combinación de confrontación y también la oportunidad de tener una buena interacción interpersonal de nivel presidencial, lo que es algo que no teníamos antes. Sin embargo, hay ciertas cosas que tienen que ver con procesos de negociación y verificación y inspección que son constantes, si sea la administración de Trump o administración de Obama o quien sea. En el fin hay dos aspectos. Uno es llegar a un acuerdo y un acuerdo realístico, lo que estamos intentando hacer, yo creo que con este presidente. La otra cosa es el trabajo en los pormenores de verificación y realmente desmantelar la capacidad. Y creo que estamos todos con mucho por hacer en cuanto a esto. Las explicaciones de Ivan Ellis, analista en cuestiones de seguridad y defensa del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad del CSIS en Washington. Gracias, señor Ellis, por estar con nosotros. 3 noticias breves antes de terminar. Una, ¿sabe usted de lo que son los Hispanials? Los Hispanials son la fusión de 2 palabras que define a un grupo de población, Hispanic y Millennials. Son aproximadamente 15 millones de personas en Estados Unidos, tienen entre 20 y 37 años y, atención, tienen mejores ingresos que sus padres,
o sea, más poder adquisitivo, tienen mejor educación y creen en el sueño americano porque lo han vivido en carne propia. Los políticos y los economistas les están poniendo el ojo porque cada vez, dicen, son más influyentes. La segunda noticia, antes de terminar, nos lleva a México. Andrés Manuel López Obrador toma posesión el 1 de diciembre, pero antes de esa fecha está impulsando una serie de referéndums a través de una fundación privada para conocer el futuro, dice la opinión de los ciudadanos, sobre infraestructuras como una refinería, como un tren, el Tren Maya, como 10 proyectos o programas sociales, para una iniciativa para reactivar el comercio en la región de Oaxaca. Todo para justificar sus políticas. Y nos preguntamos cuando vimos la noticia, ¿tienen que ser los ciudadanos, una parte de los ciudadanos, porque no utiliza el censo de todo el país, los que deciden sobre estas importantes obras o infraestructuras? ¿O tienen que ser los expertos? Y una última noticia que nos ha hecho sonreír. Hay un empresario holandés que tiene 69 años, se llama Emil Rasenband, que recientemente se hizo una revisión médica y los médicos le dijeron, oiga, usted tiene 69 años, pero su salud física es de 45. ¿Saben qué ha hecho? Dice que se siente discriminado y que le ha pedido a los tribunales una sentencia para que pueda cambiar su partida de nacimiento y decir que no nació en 1949, sino el mismo día, pero 20 años más tarde, en 1969. Entre los argumentos que utiliza, dice que si los transgéneros pueden cambiar en algún momento de su vida su sexo, ¿por qué él no lo puede hacer? ¿Usted cuántos años siente que tiene? Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista. Son catalogados como los más destructivos de la historia del Estado desde que se tiene recuento. Los incendios que afectan a California, incendios destructivos, algunos incluso han llegado a decir que son los más destructivos de la historia de Estados Unidos desde que se tiene recuento. Vamos a analizar en este tiempo de entrevista de hoy a Jessica Gardetto, es la vocera del Centro Interagencial de Incendios de Estados Unidos. Señora Gardetto, buenas noches, bienvenida. Nos preguntamos por qué es tan difícil el control de estos incendios forestales. Bienvenida. Ha sido muy difícil contener el fuego porque es un tiempo muy caluroso y seco justo ahora en California y hay vientos cálidos muy fuertes que avivan las llamas. ¿Hay más incendios ahora que hace unos años? Sí, estamos viendo una tendencia y también una actividad mucho más intensa, especialmente en los últimos 2 años. Así que estamos enfrentando este año asimismo una tendencia en la que encontramos aires mucho más calientes y a lo largo de los Estados Unidos. Pero en California, por ser un área tan cerca, esta actividad se siente mucho más sobre los incendios forestales. ¿Y qué relación hay entre el cambio climático, los fenómenos o las derivadas del cambio climático y el incremento de los incendios forestales? Ahora mismo nosotros estamos viendo veranos mucho más calientes, una cantidad de precipitaciones y de la misma forma tenemos temperaturas mucho más altas y coinciden con estos incendios forestales tan voraces. Es por eso que nosotros no podemos asegurar que tenga que ver directamente, porque no ha sido comprobado, pero sí podemos ver que es una coincidencia de las altas temperaturas con la actividad de fuegos que tenemos ahora en California. Tras un fin de semana polémico, hoy el presidente Trump finalmente firmó la declaración de emergencia para California. ¿Qué impacto va a tener esto en la lucha contra los incendios? Bueno, la declaración de desastre definitivamente es significativa porque permite tener muchos más recursos para atender la emergencia por los hogares que han sido destruidos, las personas que en realidad necesitan. Así que tiene que ver con más asistencia, pero por lo que pasa ahora mismo en California, creo que es necesario mucho más recursos. Hace ya algunos días que se habla de estos incendios forestales en California. ¿Cree que el presidente Trump podría haber firmado antes esa declaración? Sí, por supuesto. Las declaraciones de emergencia, en este caso, que fue firmada por el presidente en una situación como esta, es importante porque ayuda a proveer más recursos para ayudar a la gente.
¿Cree usted que el presidente Donald Trump tiene razón en sus críticas por la gestión que ha hecho el gobierno de California en la lucha contra los incendios forestales? Bueno, en realidad nosotros ahora mismo estamos enfocados en simplemente ayudar a sofocar las llamas, en todo el trabajo con las personas afectadas. En este punto simplemente los esfuerzos están orientados a esto, a salvar a la mayoría de gente que sea posible, a asegurarnos a que se detengan las llamas justo ahora. Hay ya más de 40 muertos y miles de hectáreas arrasadas. ¿Lo peor ya ha pasado o está por venir? Bueno, se están produciendo más vientos cálidos en California, así que desafortunadamente la situación quizás se ponga peor antes que mejorar, pero tenemos miles de bomberos en la zona con todo el equipamiento trabajando justo ahora. Esperamos que esto pueda mejorar la situación de alguna forma, pero definitivamente los vientos no son una buena situación para California. Y ya para terminar, la reconstrucción, el trabajo que va a venir a partir de ahora después de ese desastre. ¿Cuán difícil cree que va a ser esa reconstrucción, esa recuperación de las zonas arrasadas por el fuego? Desafortunadamente, nosotros estamos enfrentando una tragedia de grandes magnitudes. Las comunidades locales que viven allí, en esta zona, que han sido afectadas por años, sin embargo, va a tomar bastante tiempo en reconstruir estos hogares, especialmente luego de que se vayan los bomberos. Tenemos que asegurarnos de que la gente pueda regresar, pero también sabemos que va a ser un proceso de que por la magnitud de este desastre va a tomar los años venideros seguramente. Las respuestas de Jessica Gardetto, que es la portavoz del Centro Interagencial de Incendios de Estados Unidos. Señora Gardetto, gracias por sus explicaciones, por haber estado con nosotros. Los incendios que no han dejado de ser titulares en California, particularmente este año, este verano, que ha sido bien duro y que a pesar de la llegada del invierno continúan azotando ese territorio de ese estado. Vamos a hacer una pausa en este punto del programa para volver inmediatamente con nuestro debate, con nuestra conversación en la que hoy nuestros analistas nos van a llevar a Corea del Norte y a Francia. ¿Quieren saber por qué? Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en el Poder Latino de hoy con los analistas. Nos acompañan ya a mi derecha Jeffrey Kihuenpalza, abogado, miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Kihuenpalza, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir a nuestro análisis de hoy, nuestro debate. Y a mi izquierda, Hugo Hacha, es analista político, es experto en seguridad y contraterrorismo. Señor Hacha, gracias por estar en Poder Latino esta noche, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, señor Hacha, me gustaría comenzar con usted con la noticia que hemos conocido hoy, el CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad en Washington, a través de unas fotografías tomadas con satélites comerciales, ha revelado que hay al menos una docena de lugares de desarrollo de capacidad nuclear por parte de Corea del Norte. Y esto lo conocemos cuando sabemos que, por un lado, el presidente Donald Trump ha dicho que se siente muy contento de cómo avanzan las negociaciones, las conversaciones para desnuclearizar Corea del Norte, uno. Y dos, la semana pasada se suspendía una reunión sin argumento o sin justificación alguna del secretario de Estado con altos funcionarios de Corea del Norte que tenía que producirse en Nueva York. Lo que dice el CSIS en sus reportes es que esas infraestructuras militares no estaban reportadas. ¿Nos tenemos que creer que las cosas van muy bien y que el presidente está muy contento con cómo van las cosas en Corea del Norte a la luz de estas informaciones? Habría que hacer una división desde el punto de vista de una posición, digamos así, de la condición política y otra desde el punto de vista de los servicios de seguridad. Los servicios de inteligencia sudcoreanos han indicado con absoluta claridad de que las instalaciones estaban en conocimiento y habían sido reportadas a través de las fuentes que Corea del Sur tiene en la península. Pero, por el otro lado, no habían sido incluidas dentro de las conversaciones preliminares que se habían sostenido, usted recordará, cuando estuvo el secretario Pompeo en la península. Una cosa que la audiencia debe entender es que para la ecuación estratégica de Corea del Norte, hoy día el desmantelar instalaciones de desarrollo o de montaje no es de importancia cabal porque ya han desarrollado los vectores.
ya tienen los erectores, ya tienen las plataformas móviles, las mismas que se encuentran en búnkers. Eso está dentro del conocimiento de los servicios de inteligencia norteamericanos. Por lo tanto... ¿Qué quiere decir tener los vectores y las capacidades móviles, creo que ha dicho? Ya han desarrollado los misiles de alcance intermedio, de corto alcance, y tienen capacidad intercontinental. Lo probaron en aquellos disparos que usted recordará pusieron muy nervioso al Japón y básicamente a todo el sudeste asiático. Han demostrado de que tienen la capacidad nuclear y han demostrado la capacidad de miniaturizar las cabezas para ser instaladas en el tope de los misiles de alcance intercontinental. Una vez que esos activos ya están a disposición del país, su valor estratégico es completamente diferente a si estuvieran en la etapa de desarrollo o se necesitara montarlos. Pero entonces, ¿por qué no revelar la existencia de esas infraestructuras militares donde hay capacidad para eso, cuando las negociaciones son para desnuclearizar, avanzar en la desnuclearización de Corea del Norte? Hablar en una lógica como en la que estamos conversando, en un reino donde la paranoia es la constante, porque Corea del Norte no es precisamente algo que podamos comparar con ningún estado en el occidente, es llevar a comprender que para Corea del Norte y para el régimen, para Kim Jong-un, despojarse de la condición nuclear es algo que le recuerda siempre, y lo hará a pesar de todas las garantías que se pueda hacer, a lo que le pasó en Libia a Muammar al-Gaddafi cuando él cejó y dejó de lado el programa nuclear. Pero si es una paranoia, entonces el presidente Trump hace bien en fiarse de una conversación y decir que todo va bien. Jamás se puede uno confiar de un estado como Corea del Norte. Entonces podemos decir, señor Gil-Palza, que Donald Trump es un poco naif. No naif, Donald Trump, el presidente Donald Trump es un experto negociador. Y solamente con traer a la mesa de negociaciones a todo el régimen de Norcorea ya estamos caminando en una muy buena dirección. Sí, pero si tienen cartas escondidas como estas, la negociación no está avanzando en la mejor dirección. No, el servicio de inteligencia sí sabía que estaban ahí las bases. Ahora, otra cosa es que no se hayan revelado. Pero como dice acá Hugo, la base del régimen de Norcorea es su poder nuclear. Sin el poder nuclear, ese régimen se desarma. Entonces juega a la mecánica del miedo. Si las cosas van tan bien, entonces, ¿por qué se suspende una reunión la semana pasada en Nueva York y ahora conocemos esta información que revela un centro de investigación y análisis en Washington? Privado. No sé cuál es el motivo por el cual se han suspendido las negociaciones, pero no se han suspendido las negociaciones, se ha suspendido una reunión. Las negociaciones van a continuar. Los pormenores del motivo por el cual se han suspendido no las sé. Pero la mesa está limpia, la mesa está servida para continuar con el proceso. Sí, pero parece que el estado de paranoia lleva a que Corea del Norte tema dejar precisamente la capacidad nuclear, que es la que le mantiene con una cierta seguridad frente a la amenaza externa en un ambiente de paranoia, como decía el señor Por supuesto, entre dos bloques políticos que se confrontan, la paranoia siempre va a existir. Recuerda de la Guerra Fría. La paranoia se vivía cada segundo. Dentro del tiempo que ha durado el bloque soviético y el bloque americano o el bloque occidental. Entonces la paranoia va a estar ahí siempre, pues, ¿no? Hasta que este régimen se diluya, porque se va a diluir. ¿Es posible avanzar en una negociación, en una conversación con un régimen paranoico? Bueno, la historia en relación precisamente con Corea del Norte y con esta dinastía, porque es una dinastía que gobierna a Corea del Norte, ha enseñado a Occidente, y en cierta medida cuando existía todavía la Unión Soviética, a que pueden decirle a usted algo en la cara e inmediatamente después volver sobre sus pasos y afirmar exactamente. Oiga, pero para eso no hay que ir a Corea del Norte. No, bueno. Yo conozco algún país en América Latina que te dicen sí y tienes que leer no. Bueno, más allá de que eso sea absolutamente cierto. Es parte de la negociación, parte de la dinámica de la negociación. ¿De cualquier negociación? De todas. De todas. Yo creo que los alemanes cuando dicen no es no y cuando dicen sí es sí. No sé, que bueno, Hitler se unió con Chamberlain, le dijo no va a haber guerra y después invadió toda Europa. Entonces, por favor. Bueno, touché, fair enough. Hitler y Stalin, ¿no? Firmaron un tratado de paz, amistad y límites y después sí, el pacto Ribbentrop-Molotov y después Stalin se resistía a creer de que la invasión estaba en curso cuando los tanques ya habían sobrepasado las líneas de defensa del Ejército Rojo. Exacto, los tratados de amistad y límites entre dos países son cómicos, porque una vez que firmas el documento vas y armas tu país, ¿no? Dan risa. Ya. El futuro de Corea del Norte y la negociación con Estados Unidos, ¿cuál cree que es? En el futuro hay un actor al que no se puede ignorar y que todavía no ha dicho su última palabra. Ese actor es la China. La viabilidad en la continuidad del régimen y la posibilidad de que estas negociaciones lleven a buen puerto está amarrado
a la intervención china, que en este momento está más concentrada en esta guerra de tarifas que se ha planteado desde la administración y que ha incomodado bastante a la cúpula en Beijing. ¿Y usted cree que China está utilizando la Carta de Corea del Norte como un elemento en la negociación en esa guerra comercial? No me cabe ninguna duda, desde que el gran timonel Mao dijo de que Corea del Norte y China eran como los dientes y los labios, la política de China en relación a Corea del Norte es siempre haberla manejado como su gran alfil en el tablero global. Oye, ¿usted no ha visto a nadie que se ha mordido el labio y que le sale un hinchazón? Habría que preguntarle a Mao. ¿Algún apunte más para cerrar este tema? China quiere hacer negocios. Y no puede perder su cliente más grande, que es los Estados Unidos. Entonces va a jugar a favor de la negociación. ¿A favor de la negociación comercial? A favor de la negociación con Corea. ¿Con Corea del Norte? Claro, lo que está diciendo que es una pero entonces China pierde un elemento de presión. Es decir, siempre se ha dicho que a China le interesa una Corea no democrática, porque ese elemento que China controla le ayuda en la geopolítica de la región y internacionalmente, por ejemplo, en la cuestión estadounidense. Corea del Norte es un problema para China. China tiene que subsidiar Corea del Norte. Le manda alimentos, le manda armas y muchas otras cosas. Eso es como una piedra en el zapato. Ahora que la use, está bien que la use en este momento. Pero ¿sabes qué? Los chinos son bien prácticos. Son practiquísimos. El momento de que ellos van a querer deshacerse de Corea, listo, se deshacen. ¿Para China Corea del Norte es un problema? ¿O para China tener a Corea del Norte en el estado de inestabilidad que es hoy le genera un asset en sus negociaciones? Yo creo que es una cuestión dual. Por un lado es un problema porque hay un costo, pero por el otro lado han intentado resolverlo de distintas maneras. Los servicios de inteligencia en general admiten que la tentativa de reemplazo de Kim Jong-un, que terminó con el asesinato de su hermano, fue una movida y un enroque planteado desde Beijing para lograr un mejor manejo y una mejor relación. Por el otro lado, tú tienes toda la razón. Para Beijing siempre ha sido un temor que una península unificada bajo el concepto capitalista y con Seúl como el gran motor de iniciativa pudiera plantear problemas en una China que no tiene un control pleno sobre ese gigantesco territorio. Vamos a cambiar de tema. Este fin de semana se ha producido la celebración del fin de la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial. Ha reunido dos decenas, diría, de jefes de Estado y de Gobierno en París, entre los cuales estaban los más conocidos, por supuesto, Emmanuel Macron, el presidente francés, pero también Donald Trump, que ha ido, y que el discurso de Macron se ha leído como una cierta crítica al populismo atribuido al presidente Trump. Dice Macron que la amenaza del nacionalismo que representa Trump se contrapone al patriotismo, que es lo que él defiende. Y en las últimas horas, hoy, hemos visto cómo Trump ha cargado en su cuenta de Twitter contra Macron, diciéndole, oiga, pague más en la OTAN y déjese de esas historias de crear un ejército europeo. ¿Se acabó la luna de miel entre Donald Trump y Emmanuel Macron? Creo recordar que fue Teddy Roosevelt quien dijo que los Estados Unidos no reconoce amigos, reconoce intereses y aliados. Emmanuel Macron, por el otro lado, representa una escuela de pensamiento. Cuando él plantea este tema de la cuestión del ejército europeo, de la salida de la OTAN, es curioso porque hoy día lo dice un socialista. En 1964 lo decía Charles de Gaulle, cuando dijo Francia debe abandonar las iniciativas de defensa europea prohijadas por Estados Unidos y crear la doctrina de défense tout azimut, o sea, defendernos ante cualquier amenaza que venga desde cualquier lugar, que inclusive implicaba la posibilidad de defenderse de los Estados Unidos. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que el 2009 Francia retorne al seno de la Alianza Atlántica. Creo que en ese sentido Macron también aprovecha parte de lo que es un eje discursivo francés, el retorno a la grandeza de Francia y a la relevancia geopolítica que Francia siempre ha aspirado a tener en el concierto mundial. Eso no significa de que no hubieran habido ciertos deslices en relación a ese homenaje del fin de la Primera Guerra Mundial, que creo yo debió ser tratado de una forma diferente. ¿Diferente por qué? Diferente porque estamos hablando de que en este 11º día, desde el 11º mes a la 11ª hora, el famoso acuerdo que culminaría con la Primera Guerra Mundial, con la Gran Guerra, merecía, creo yo, un homenaje más parecido a lo que sucede en cada junio al rememorar los desembarcos de Normandía, un nivel
de tratamiento, un nivel de diplomacia y un nivel de discurso más acorde con el homenaje a quienes dieron la vida en ese conflicto que en este toma y daca de naturaleza política. Claro, de acuerdo contigo, se ha politizado mucho la celebración y eso ha venido de parte del presidente Macron, lanzarse a decir un discurso directamente atacando al presidente Trump solamente para ganar popularidad, yo creo que está errado. Bueno, Macron no mencionó a Trump directamente. Se han leído los analistas, los periodistas, lo hemos leído como un comentario sobre... Sí, no lo ha mencionado. Pero él no lo mencionó directamente. No lo ha mencionado directamente, pero a mí me pareció, no sé si a ti, que estaba dirigiéndose a él. Probablemente, pero no solo a él, muy probablemente también al nacionalismo de Putin, pero también a determinados nacionalismos dentro de Europa que trabajan para minar el proyecto de la Unión Europea. Bueno, entonces podríamos decir que el Reino Unido también es nacionalista porque ellos decidieron salirse de la Unión Europea y no lo veo nacionalista, yo no lo veo nacionalista, solamente han decidido salirse de una organización que no les... Que no les funcionaba porque la economía no crecía, te imponen reglas desde Bruselas, entonces ¿para qué voy a estar ahí? ¿No? Ya. ¿Usted ve diferencias, si las ve, cuáles son entre nacionalismo y patriotismo? Sí, el nacionalismo es el sentimiento de creerse superior a todos, solamente porque perteneces a un país. Y el patriotismo es pelear por algo que amas. Yo amo mi país, yo voy a pelear por esto, pero no me siento superior a nadie. Entonces, esa es la mayor diferencia que yo veo. Entonces, o el concepto. Entonces, cuando Donald Trump defiende que él es un nacionalista... ¿Ha dicho que es nacionalista? Sí. Bueno, no sé cuál será su concepto, pero tú me has preguntado mi idea, ese yo te lo he dado. Pero está de acuerdo, entonces, que es erróneo, de acuerdo a la definición que usted me da, que un presidente de Estados Unidos, que de manera tradicional los presidentes se han abrazado más al patriotismo que no al nacionalismo, que ahora Trump abandone el concepto del patriotismo para abrazar sin tapujos el nacionalismo. Bueno, si es make America Great Again es nacionalismo y es patriotismo al mismo tiempo, ya pues está bien, el presidente lo ha usado, le sirvió para ganar una elección y está sirviendo para gobernar, entonces está bien. ¿Y poner a América primero es nacionalista o patriotismo? Patriotismo. Primero tú tienes que empezar por tu casa y luego por el resto. Si tu casa está bien, vas a irradiar confort para el resto de los vecinos. ¿Defiende el nacionalismo o el patriotismo, señor Hacha? Yo pienso de que hay que hacer una diferencia entre nacionalismo desde el punto de vista de una escuela de pensamiento y el chauvinismo, que por cierto fue una cuestión que se definió primero en Francia. El chauvinismo, cuando esa condición de superioridad se convierte en una justificación para imponer determinado nivel de ideas, lo hizo la Francia napoleónica, lo hizo la Alemania imperial, lo hizo la Alemania nacionalsocialista, eso hace al nacionalismo nocivo. El nacionalismo desde el punto de vista de una condición de desarrollo primario, como por ejemplo lo hizo Juscelino Kubitschek, un presidente que fue uno de los primeros forerunners del populismo en América Latina, terminó determinando que Brasil pudiera salir de una economía prácticamente agrícola y se convirtiera en lo que es hoy día la séptima economía del mundo. ¿Eso era nacionalismo? Eso era un nacionalismo donde no había el componente chauvinista, donde no había la cuestión del expansionismo, del espacio vital, del Lebensraum. En algún momento cuando... O sea, la definición tendría sus límites en el Estado interior o en el exterior. A partir de la noción del Estado westfaliano, a partir de la noción del Estado-nación, el nacionalismo es el privilegiar, el priorizar las cuestiones internas del Estado. Cuando eso se transforma, ojo, el patriotismo puede ser un elemento catalizador negativo si eso facilita que el chauvinismo, que la cuestión de la superioridad sobre otras formas de vida, sobre el exagerar las virtudes de la población propia, la cuestión de la raza superior. Ese tipo de cosas es tremendamente peligroso. Eso es racismo, eso es xenofobia. No solamente es eso, cuando se habla de ejércitos europeos, usted recordará muy bien, el hecho de que personas de toda Europa hubieran combatido en pro de una sola causa. La historia no puede olvidar que uno de los ejemplos de aglutinamiento de iniciativas europeas para convertir contra el bolchevismo fue las Waffen-SS, que tenía una división valona que era básicamente belga, tenía la división Viking que era básicamente daneses y suecos, que tenía la legión contra franceses de voluntarios contra el bolchevismo que se convirtió en la división Carlomagno. Eso fue en los años 20, ¿no? Eso fue en la Segunda Guerra Mundial, tanto que los últimos defensores del búnker de Hitler fueron SS franceses, ¿no? Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, tenemos que tener mucho cuidado porque aún el patriotismo mal utilizado y enfocado como
una base de justificación para decir que un modelo, una población, una serie de valores son superiores a los del vecino, entonces este tipo de cosas se distorsiona y tenemos esos ejemplos. Antes de cambiar el tema, detrás de volver a hacer Estados Unidos grande o poner a Estados Unidos primero, ¿hay nacionalismo o patriotismo? Yo pienso de que hacer una dicotomía de este o aquel es caer en un discurso erróneo. Creo que hay un componente nacionalista que ahora usted mencionó, la década de los 20 llevó al aislacionismo post Primera Guerra Mundial y que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a pensar en el excepcionalismo americano y a llevar los valores, la democracia y el modelo norteamericano para afuera. En algunos casos, como la guerra en el sudeste asiático, no le fue para nada bien. Último tema en este debate de hoy, la cuestión de la decisión que ha tomado la cadena de televisión estadounidense de noticias CNN de denunciar al presidente y a la administración Trump por la decisión de suspender la credencial de prensa de uno de los periodistas que cubría la Casa Blanca, el responsable del equipo de periodistas que cubre la Casa Blanca, Jim Acosta. La cadena ha denunciado y se espera ahora la decisión de las autoridades. La primera reacción por parte del presidente Trump ha sido la de insistir en desacreditar al periodista, decir que es una mala persona, que trata muy mal a la secretaria de prensa y que así no se trata a la gente. Bueno, eso sucedió, ¿no? Lo hemos visto en el video. Pero CNN tiene 50 credenciales, puede mandar a otro periodista. O sea, no es un ataque a la prensa, sino es un tema personal contra una persona que se portó mal. Y está justificado que, es decir, dos cosas, es que me llamó mucho la atención, disculpe, aquí tal vez tengo un poco de tendencia a defender a la prensa por delante del político, pero ¿está bien? ¿Es el político quien tiene que decidir qué periodista de determinado medio tiene que cubrir la Casa Blanca? Yo no lo sé, pero si vas a una... No, pero usted, ¿cuál es su opinión? Yo no lo sé, pero si vas a una casa y te portas mal, no lo sé, porque, o sea, la primera enmienda a la Constitución defiende la independencia y la libertad de expresión. La libertad de expresión, pero el presidente Donald Trump no está yendo contra la libertad de expresión. El señor puede expresarse libremente ahorita, sigue siendo un periodista, sigue en los medios. Pero ¿Acaso le han suprimido su libertad de expresión? No, para nada. Solamente le han dicho, no puedes entrar acá porque te has portado mal. Le agradezco mucho las opiniones de Jeffrey Palza, es abogado, miembro del Hispanic Leadership Council, y de Hugo Hacha, analista político, experto en seguridad y contraterrorismo. Nos ha acompañado hoy en este debate sobre las cuestiones de la actualidad. Señores, gracias. Gracias, Hugo. Gracias por la invitación. Buen debate. Nosotros volvemos enseguida. Antes les pido, ¿y ustedes qué opinan? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. Nos gusta leerlos. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la recomendación cultural en este final de nuestro Poder Latino de hoy, con las recomendaciones de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Con qué nos sugieres hoy a cerrar el programa? Bueno, quisiera hacer un homenaje, recordar a Stan Lee, este gigante del mundo de los cómics, quien murió ayer a sus 95 años. No solo fue el presidente de Marvel Comics y quien llevó a esta editorial de cómics a convertirse en una gigantesca multimedia que ha creado una de las películas más taquilleras de superhéroes, sino que es co-creador de personajes como Spider-Man, Hulk, X-Men. ¿Tienes alguno que sea tu favorito? Esto lo iba a preguntar al final. Yo creo que Spider-Man, el Hombre Araña, como lo decían en España, es mi favorito. Sí, bueno, y es que Stan Lee creó una revolución en el mundo de los superhéroes, ¿no? Él comenzó a crear personajes que eran imperfectos, muy diferentes a este arquetipo ideal que era la norma, ¿no? Entonces tenían carácter, temperamentos de mecha muy corta, tenían preocupaciones muy humanas como pagar la renta o impresionar a sus novias. Y no solo eso, durante sus más de 70 años de carrera, luchó por crear más diversidad en el mundo de los superhéroes. Entonces, por ejemplo, en 1966 creó Black Panther, el primer superhéroe de raza negra, que ahora tiene una muy popular película del mismo nombre, Black Panther. Eso en el 66. Eso en el 66. Y ha salido ahora, imagínense. En 2018 sale esta película. Creo que ahora tiene una secuela que viene por ahí. Y bueno, no solo Black Panther, hubo un Spider-Man latino. Hay una versión, una adaptación de un medio afroamericano, medio latino. Exacto, entonces son personajes con mucho impacto, sobre todo entre sus fans. Veamos lo que tiene que decir uno de ellos.
incluso si no se toman las decisiones correctas para mostrar todo el camino que ha sido recorrido. Yo creo que hay decisiones específicas sobre lo que puede ser constructivo a partir de todo lo que se ha hecho, así que creo que el legado del señor Lee es importante porque permite y cumple una función social de hacer la sociedad mejor. El homenaje a Stan Lee, el creador de personajes tan populares que han marcado a más de una generación, decía que el mío era Spider-Man, pero no sabemos el tuyo. No, yo no sé, me gusta The Hulk, porque el verde es mi color favorito y ese temperamento, ¿sabes? No es un temperamento personaje. Le llamas a eso, ¿no? Sí, Caramba. un carácter. Oye, y una reflexión al respecto de la diversidad. Si en los años 60 ya había personajes afroamericanos de cómic, ¿por qué han tardado tanto en llegar a la gran pantalla? A lo mejor el problema lo tenía la industria de Hollywood. Sí, puede ser, pero Stan Lee hasta sus últimos días estuvo luchando por esto. Incluso el año pasado dijo que estaba creando un personaje latino, que quería que fuera diferente. Obviamente, pues murió antes de que este personaje saliera a la luz, pero bueno, a lo mejor Marvel seguirá trabajando en este proyecto, esperemos que sí. El homenaje que hoy le rendimos a ese creador del mundo del cómic, que tanto nos ha alejado de los problemas del día a día, para sacarnos más de una sonrisa. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su personaje favorito? Poder Latino NTN. Los mensajes de nuestras cuentas de Twitter. Mensajes que nos han llegado en las últimas horas sobre el programa de ayer, sobre lo que vieron la semana pasada, sobre el programa de hoy, como estos. Los demócratas en Estados Unidos recuperaron la Cámara de Representantes. Sus prioridades no son infraestructura, salarios, economía, inmigración, China o los seguros de salud. Su única prioridad es perseguir e investigar a Donald Trump y luego a Brett Kavanaugh. Un caso, error político. Gracias, Eddie, por vernos. Nosotros lo que sabemos es que en el programa del Partido Demócrata sí se incluyen todas esas prioridades, pero a veces la actualidad política nos lleva a priorizar sobre aquello más polémico y, sin duda, es muy polémico esos dos puntos que usted comenta, la intención o no de investigar al presidente de Estados Unidos y la de remover o no, porque no todo el Partido Demócrata está en esa misma línea, a Brett Kavanaugh. A lo mejor la culpa en esa percepción también la tenemos los medios, que nos centramos mucho en lo que es polémico y no en otras cuestiones de fondo. Los gringos quitan estatuas de Colón porque se sienten los ofendidos, pero celebran a Obama, le dan premios Nobel, le aplauden como changos amaestrados sus tweets. Olvidan que Barack invadió y masacró más civiles en Medio Oriente y trató igual o peor que Trump a los inmigrantes latinos. Gracias, Juliana, por su mensaje. Sin duda es un gran interrogante, una gran contradicción que el Premio Nobel de la Paz estuviera en su presidencia con una guerra que no comenzó él, Barack Obama, pero que no consiguió terminar como sí había prometido. Sobre el segundo punto, el tema de los inmigrantes, sin duda, recuerde que al presidente Obama le llamaron el deportador en jefe y que Donald Trump, con su política migratoria, ha continuado por la misma senda. Son los debates que se generan de las decisiones políticas y que ustedes nos hacen llegar a través de las cuentas de Twitter, sus opiniones, sus puntos de vista que nos gusta leer para cerrar nuestro Poder Latino de hoy. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana. Gracias por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche.